All right, so I think we can start. Bueno, entonces creo que podemos empezar. And I will give a short introduction on what this is about. Y yo voy a hacer una corta introducción acerca de lo que se trata esto. And then everyone is welcome to ask a question or leave a comment. Y cualquiera entonces después es bienvenido a hacer una pregunta o a hacer un comentario o dejarme un comentario. And you can just turn on the microphone yourself and speak. Y cuando sea ese momento, ustedes pueden encender su propio micrófono y hablar. All right. So maybe we start with the good news. Así que bueno, vamos a empezar con las buenas noticias. There is absolutely nothing to get or to understand here. Pero no hay nada absolutamente que entender o agarrar, comprender aquí, en esta charla. So this apparent event doesn't have any goal at all. Así que este evento aparente no tiene ninguna meta, para nada. No one will be better off afterwards. Nadie se va a sentir mejor después. That's the good news. Esas son las buenas noticias. Because what this message is pointing to Porque a lo que este mensaje apunta is that what happens is absolutely whole and complete. es que lo que está sucediendo es absolutamente completo y total. And it's totally impossible to make it more whole and more complete. Y es totalmente imposible hacerlo más completo y más entero. It's just impossible. Es simplemente imposible. No matter what the person tries to do, No importa lo que la persona trate de hacer, no matter what is being understood or recognized or achieved, no importa aquello que sea comprendido, reconocido, logrado, it can't, it will not, and it cannot create more wholeness. no va y no puede crear más completud. It's just impossible. Es simplemente imposible. That's why the apparent seeker just goes on seeking. Es por eso que el buscador aparente sigue buscando. Because the person's idea is that it's possible to create more wholeness. Porque la idea de la persona es que es posible crear mayor completud. The seeker thinks, I'm now here, and if I meditate more, I'll create more wholeness. El buscador piensa, si yo estoy aquí ahora y yo medito más, voy a crear más completud. The seeker thinks, if I think about life and I come to conclusions, I create more wholeness. El buscador piensa, bueno, si yo pienso acerca de la vida y llego a conclusiones, voy a poder crear más completud. And the hope is that one day, when I've meditated enough or when I've understood enough about life, y la esperanza es de que cuando yo haya meditado lo suficiente, cuando yo haya comprendido lo suficiente acerca de la vida, that I have created enough wholeness to be happy. que yo voy a haber creado suficiente completud para ser feliz. But all of that is a complete illusion. Pero todo eso es una ilusión completamente. All of that is a complete dream. Todo eso es un sueño. And the dream starts with a sense of I am. Y el sueño comienza con el sentido o sentimiento de yo soy. I am someone who is now here is the dream. Y alguien que está aquí ahora es el sueño.
And all the rest just follows, so to speak. Y todo el resto le sigue, digamos. The assumption that I'm separate from wholeness, that I'm on a path, that I have to do things. El asumir que yo estoy separado de la totalidad, que yo estoy en un camino, que yo tengo que hacer cosas para lograr esa totalidad o completud. All those assumptions are based on the sense of I am. Todas esas conjeturas están basadas en el sentido de yo soy. And what this message points out apparently Y lo que este mensaje apunta is that it's exactly this I am which doesn't have any substance. es que es exactamente ese yo soy, que no tiene ninguna sustancia. It's not there. No está ahí, It does not exist. no existe. And that's the freedom. Y esa es la libertad. That's the freedom that no one experiences, but that everything is. Esa es la libertad de que nadie experimenta, pero que todo es. Everything is totally free already. Todo está totalmente libre ya mismo. Every thought, Cada pensamiento, every feeling, every action, cada sentimiento, cada acción, every car, every building, every tree, every cloud, everything is free already. cada pensamiento, cada auto, cada edificio, todo ya está completamente libre ahora. By simply already being itself. Simplemente siendo sí mismo. So, that's it. Así que bueno, eso es. Nothing to learn, nothing to unlearn. Nada que aprender, nada que desaprender. There's just what apparently happens. Eso es lo que aparentemente sucede. And it's whole and complete already. Está total y completo, entero y completo ya. That's it. Eso es todo. Ahora pueden hacer sus preguntas. Now you can ask they can ask their questions, right? Yes, if anyone still has questions. Oh, yeah, there. Sí, todavía hay alguien que tenga preguntas, sí. Yes, please. Can you Sí. turn? Yes. ¿Puedo preguntar, Adriana? ¿A dónde estás? No te veo. Ah, bueno, habla más fuerte. Descansa. Lo primero que me surge es, entonces, ¿qué hago? ¿Fluyo cada día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo está armado, todo está completo, nada se cambia. ¿Qué No lo hagas hago? muy largo, ¿eh? ¿Qué? So, what do we have to do then every day? Everything is full, everything is complete, everything is whole. But what do I have to do then? Oh, nothing at all. Nada, para nada. No tenés que hacer nada. So everything happens by itself, Todo sucede por sí mismo. but no one has to do anything. Pero nadie tiene que hacer nada. Otra pregunta puedo hacer. Y si lo Sí. que está sucediendo no es de mi agrado, no me hace bien, ¿qué hago? And if what is happening I don't like, it doesn't feel good, it hurts me, what do I do? Oh, there is no answer to this question. No hay yo le dije que creo que te entendí bien que preguntaste qué hago, ¿verdad? Y él te contesta, no hay una respuesta a esta pregunta. Sorry. Because it's exactly this I, which isn't real. Porque es exactamente este yo que no es real. And of course, that's the common question. What should I do? Y claro, esa es la pregunta común. ¿Qué debería hacer yo? Should I do this or that? ¿Debería hacer esto o aquello? Should I accept it or should I change it?
¿Debería yo aceptarlo o debería yo cambiarlo? Should I ignore it or should I feel it or whatever? ¿Debería ignorarlo o sentir el sentimiento o lo que sea? The thing is, there is no real question to this answer because it's this I which isn't real in the first place. La verdad es que no hay una real pregunta a esta. You said in the opposite, you said there's no question to this answer. No, there is no answer to this question. Ah, ok. No hay respuesta, se equivocó la respuesta, no hay una respuesta para esta pregunta, en realidad, porque en realidad no hay un yo. Because it is this I that isn't real. Porque es este yo que no es real. Oh. I can't see the person that talks. Okay. That's the thing, those are all dream answers. Esa es la cosa, es que son todas respuestas del sueño. All those suggestions, all those ideas on how one should live, they are all dream answers. Todas esas sugerencias, todas esas ideas de cómo uno debería vivir son un sueño. Because they all assume that there is someone who has to consciously live life. Porque todas ellas asumen de que hay alguien que debería vivir su vida de manera consciente. Estoy acá, ¿qué hago? No me gusta algo I que am aparece here. en mi vida, ¿Algo que qué? que entra en mi vida. Entra en tu vida. Yes, yes, yes. She's saying, well, I'm here and I don't like it. Something that is coming into my life. Oh yeah, but that's a dream that you are here. You are not here, of course. Sí, claro, ese es un sueño que estás aquí, pero en realidad no estás aquí, claro. This I isn't real. Exactly that which says, I am here, it's not real. Este yo no es real, exactamente eso que dice, yo estoy aquí, yo soy real, eso es un sueño, no existe. And I understand it may feel real, but it just is without substance. Y yo entiendo, puede sentirse como real, pero en realidad no lo es. O sea, Sueño dormida y sueño despierta, entonces se me hace difícil. I dream while awake and I dream while I'm asleep. Well, so to speak, but I am is the dream. Bueno, diríamos algo así, pero en realidad yo soy es el sueño. It's not even really that you are dreaming. You No es ni siquiera que vos estás dream. soñando. ¿Se puede salir o cambiar ese sueño? Sí, no hay nadie que cambie, nadie que haga, pero lo pregunto. Yes, I know. There is no one doing anything, but can we get out of the dream or change the dream? No. No. No, because I am is the only dream. Porque yo soy es el único sueño. And it means that it's not there. Y significa que no está ahí. There is not even a dream to escape from. No hay ni siquiera un sueño de dónde escapar. There's just what apparently happens. Está solamente lo que sucede aparentemente. I don't know if it's my internet or yours is kind of slowing down. En mi internet o el de él, no sé cuál de los dos está un poquito más lento, aviso.
There's just what apparently happens. Está solamente lo que sucede aparentemente. And there is no one in a dream. Y no hay nadie en un sueño. There is no one who can wake up from a dream. No hay nadie que se pueda despertar de un sueño. There is no escape. No hay escape. But there's also no one imprisoned. Pero también no hay nadie aprisionado. That's the dream, that I am imprisoned by circumstances. Ese es el sueño, que yo estoy aprisionado por las circunstancias. And that I can escape from circumstances. Y que yo puedo escapar de las circunstancias. And it's this I which isn't real. Pero es este yo que es un sueño. No one is imprisoned. Nadie está aprisionado. There is no one imprisoned in this body. There isn't anyone sitting in here. No hay nadie aprisionado en este cuerpo, no hay nadie sentado aquí adentro. ¿Quién es el que siente? ¿Que siente alegría o que siente tristeza o que... Are you the one that feels happiness or sadness or what? Well, sadness and happiness may happen, but no one experiences them. Bueno, la tristeza y la felicidad pueden suceder, pero no hay nadie experimentándola. They don't happen to anyone. No le pasan a nadie. Difícil, difícil. That's difficult. Well, impossible. Sí, imposible. It's impossible to get it. Es imposible entenderlo. It's exactly, again, the one who wants to get it, which isn't real. Y otra vez, es imposible porque aquel que quiere entenderlo es el que no es real. That's what I meant in the beginning. There's nothing to get. Eso es lo que quise decir al principio, que no hay nada que entender. What we talk about cannot be gotten. Pero de lo que, I'm sorry, I got distracted. What we talk about cannot be gotten. De lo que estamos hablando no puede ser entendido. Pero sí vivido. But we can live it. Well, in the end, you are already living it. Bueno, al final ya lo estás viviendo. It's happening by itself. Está sucediendo por sí mismo. So there is also no conscious living it. Así que tampoco hay un vivirlo de manera consciente. That's another idea, that you could consciously be wholeness or something. Esta es otra idea, que vos conscientemente podrías vivirlo o algo así. No, all there is what apparently happens, and that's already whole and complete. Todo lo que es lo que aparentemente sucede, y eso ya está todo entero y completo. Es así y tiene que ser como es. Punto. That's the way it is, and that's the way it's supposed to be, and that's it. So to speak, yeah. Sí, digamos algo así. Yeah, we don't even know if it's supposed to be. It just is as it is. Nosotros ni siquiera sabemos si se supone que sea así, simplemente es como es. For no reason. Por ninguna razón. And there is no one who knows if it's good or bad or whatever. It just is exactly as it is. No hay nadie que sepa que si es bueno o malo o lo que sea. Es exactamente como es. This, exactly as it is. Esto, exactamente como es. That's all there is. Eso es todo lo que hay. But for no one. Pero para nadie. So there is no one who knows this or accepts this or stuff like that. Así que no hay nadie que sabe de esto o lo acepta o cosas por el estilo.
That's all not needed. Sitting in front of a screen doesn't need anyone's acceptance or Sentarse frente a una computadora no necesita la aceptación de nadie. sitting in front of a screen doesn't even need to be experienced by something. Y sentarse frente a una pantalla ni siquiera tiene que ser experimentada por alguien. It just totally is itself. Totalmente es así en sí mismo. For no one. Para nadie. Porque hay emociones en que estoy bien, hay emociones en que se aprieta el estómago, hay emociones en los que ¿qué es eso? So what are the emotions? There are emotions that make me feel happy, that make me feel in my physical body, in my stomach get contraction in the stomach or any other thing. They are the exact same totality that we talk about. Esas son la misma totalidad, exactamente la misma totalidad de la cual estamos hablando. So they are what apparently happens. That's it. Así que son lo que aparentemente sucede, eso es todo. Gracias. Gracias. Apaga tu micrófono, Ana. Gracias. Anita is saying it is everything already. Yes, what happens is just everything already. Anita estaba diciendo todo ya es, y él dice sí, exactamente, todo ya es exactamente lo que pasa. Just in a sense that there is nothing deeper or there is no absolute reality hidden somewhere. Así en el sentido de que no hay una realidad absoluta escondida en algún lugar. In that sense, what happens is everything. En ese sentido, lo que está sucediendo es todo. There is nothing deeper to it. No hay nada más profundo. Well, it doesn't contain any value, stuff like that. No contiene ningún valor o cosas por el estilo. So the person would hope, in a way, there is what happens. Así que la persona esperaría de alguna manera que está eso que sucede. And that there is something deeper somewhere. Y que hay algo más profundo en algún lugar. As if there is something else than what apparently happens. Como si hubiera algo más de lo que aparentemente sucede. And that's the dream. In that sense, this is everything. Y ese es el sueño. En ese sentido, esto es todo. Okay, Anita. Yeah, the question arises. I'm sorry? The question that is arising. La pregunta que está surgiendo. Do you mean by nothing has a value that everything is empty? ¿Vos querés decir que cuando decís que nada tiene un valor, que todo está vacío? Yes, everything is empty and full. Yes. Sí, todo está vacío y lleno. But as I say, there isn't what happens plus a value in it. Pero como dije, no está lo que sucede más un valor para agregar lo que está ahí. So the person might think there is a Zoom talk with Andreas going on. Así que la persona puede pensar que hay una charla de Zoom con Andreas que está sucediendo. But it might also think that there is some value in it. Pero también puede pensar que hay algún valor en eso. What the Zoom talk is happening for. Que el Zoom, la charla de Zoom está pasando para algo. Or which makes the Zoom talk worthwhile.
que hace que la charla en Zoom sea, que valga la pena. But that's dreamt. That's just completely dreamt. Pero eso está siendo soñado, completamente soñado. Yeah, in that sense, what happens is just everything. Y en ese sentido, lo que sucede es... Gracias. Gracias. Thank you. Little by little. Poquito a poco. Well, the year I turn 140, I might speak Spanish. 140, you say? I said 140, yes. Dice, bueno, el año que yo me cumpla 140 años, puede ser que hable español ya. I'm a bit optimistic, I know. Bueno, estoy siendo optimista, ya lo sé. Okay, Elena. Elena. Hi, my question is, after you realize that the illusion, how you start living your life? What were the fundamental change that you did? Bueno, mi pregunta es, ¿podés decir en castellano? Decilo vos. Sí. Habla más fuerte, habla más fuerte. Well, it's a bit hard. It's a bit She hard. did not translate. She did not translate. Elena, Elena. ¿Aló? Sí, ¿podés hacer tu pregunta en castellano? Ya, déjame, es que lo tengo en Bluetooth, déjame lo quito para que puedas escuchar. Ya lo pagué. Bueno, ella preguntó, después de eso, de que él llegó a este no estar, que cómo notó cambios en su vida, algo así. No sé año. Okay, how many? Turn off the ones are not speaking, turn off your microphone, please. Yeah, someone has. Como estén hablando, apaguen sus micrófonos. Oh, ya arreglé el problema. Ok. ¿Puedo? No, Ah. mi pregunta está orientada después de que él se dio cuenta de la ilusión en la que estamos inmersos, como él, si hubo un cambio en su vida fundamentalmente, la manera en cómo la estaba viviendo, o cómo cómo asume él su vida con ese nuevo estado. ¿Puedes decírselo otra vez en inglés por si ya pasó un ratito, por si se le escapó? Am I part of this conversation? Or? No, I asked her to repeat the question in English, unless you remember. Okay. Yeah, I was asking if what were the main and fundamental changes that you may have done in your life once you realize that everything is an illusion? Do you make any changes? Well, no, not really. No, verdaderamente no. I mean, it depends on what you mean with changes. I mean, the biggest change was that there was no one there anymore. Bueno, depende de lo que vos entiendas por cambio. El cambio mayor que hubo es que no había más alguien ahí. And of course, together with that, the whole seeking dynamic stopped. Y claro, por supuesto, junto con el de la búsqueda paró. And of course, in a way, apparently, those brought about a lot of changes in a way. Y claro, eso trajo muchos cambios de alguna manera. Because of course, when I was someone, my life seemed to be about seeking. Porque claro, cuando yo era alguien, mi vida parecía ser acerca de buscar. And of course, apparently, this dynamic just stopped. Y claro, esta dinámica desapareció. But on the other hand, my life just went on as it did before too. Pero por otro lado, mi vida siguió como antes, de la misma Which manera. means getting up in the morning and having breakfast and doing stuff and having lunch and
mi vida continuó como antes, que quiere decir, me levantaba, tomo el desayuno, hago cosas, almuerzo, and then doing stuff again in the afternoon and have dinner at some point and watching TV in the evening and so. y seguí como antes, o sea, hacer cosas en la tarde, cenar, mirar un poco de tele a la noche. So this didn't really change. Eso no cambió. Thank you, that's helpful. And do you feel like your interactions with people change, or they also just continue the same? ¿Y vos podés ver si las interacciones con la gente también cambiaron o son iguales? Well, it's both. On the one hand, they remained the same because this remained the same in a way. Sí, son las dos cosas, porque por un lado se quedaron iguales, porque esto se quedó igual, de la misma manera. But of course, also with people, this whole seeking dynamic stopped. Pero claro, también con la gente, esta dinámica de buscar paró. So I don't assume to be someone Así que yo no asumo ser alguien who can be fulfilled by anyone else. que puede ser completado por nadie más. Or there is not the assumption that I can fulfill someone else. O tampoco está el asumir que yo puedo completar a alguien más. So in the end, this whole illusion that there are separate people dropped. Así que al final esta ilusión de que somos personas separadas también se cayó. But apparently this body is still saying hello and Pero aparentemente este cuerpo todavía dice hola y chao, y las cosas, and stuff like that. cosas así. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. I remember at first you asked about realization actually. Y recuerdo que al principio preguntaste sobre realización. And I wanted to say that I am not someone who realized something. Y yo quiero decir que yo no soy alguien que realizó algo. Realization or liberation in this context Realización o liberación en este contexto would just mean the death of this I am experience. Significaría simplemente la muerte de yo estoy o soy experimentando. There is nothing realized in that. No hay nada realizado en eso. I haven't arrived at a special position or point in life. Yo no llegué a ningún lugar especial o punto en la vida. It was just the apparent dropping of the dream that there is an I. Fue simplemente el caerse aparente del sueño de que había un yo. And in the turning out that this I is not real. Y en el darse cuenta de que este yo no es real. En el que surja que este yo no es real. In the story, this is what I would call liberation. En la historia, esto es lo que yo llamaría liberación. It doesn't create a liberated person. No crea una persona liberada. It doesn't create a realized person or an awakened person. No crea una persona iluminada o despierta. Yes, I've heard that those words are around, but there is no such thing. Las palabras están por ahí, pero no hay tal cosa. Perfect. Thank you for clarifying that. Perfecto, gracias por aclarar eso. Thank you. Gracias. Cuando terminen siempre acuérdense de apagar el micrófono. Anita says there is no Andrea. Yes, there is no Andreas. Yes, exactly. Anita dice, ¿no hay Andrea? Y él respondió,
Exactamente, no hay Andrea. So again, as a story one could say, there seems to be a body which is called Andreas, but there is no one living in this body. Así que como la historia va, parece que hay un Andreas que viviendo en este cuerpo, pero en realidad no hay nadie viviendo en este cuerpo. And the body apparently does what it does. Y el cuerpo aparentemente hace lo que hace. It walks around, it thinks, it feels, it eats. Se mueve alrededor de las cosas, con las cosas, se alimenta, siente. But none of those actions are done by anyone, Pero ninguna de esas acciones están hechas por alguien. nor are they more or less special or important than anything else. Y no son más o menos importantes que cualquier otra cosa. It's just what apparently happens, Es solo lo que aparentemente sucede. for no reason at all. Por ninguna razón, para nada. And it's total and whole and complete on the one side, Y es total, entero y completo por un lado. on the other hand, it's completely empty and meaningless. Y por otro lado está completamente vacío y sin sentido. And free. Y libre. And what I just said doesn't only apply for me, Y lo que yo dije no aplica solamente para mí, it applies for anyone and anything. aplica para cualquiera y cualquier cosa. Decía, nos dejó vacíos, no hay nadie acá, no quedó nada. So you left us empty, no one is here, I have nothing. Yes, exactly. There is no one, nothing is there. There's nothing to ask, nothing to find. Yeah. Sí, exactamente, no hay nadie, no hay nada que preguntar, no hay nada que hacer. Sí. Nos dejó mudos a todos. You left that left us mute, all of us. Mute. Yeah, well, I'm sorry for that, but Sí, bueno, lo lamento por eso. Pero not really, but bueno, no realmente, pero may I say something? well, yeah, please. Just to the public. O sea, vuelvo a repetir para todos, cualquier pregunta es una pregunta válida. No hay preguntas más inteligentes que otras. Todas son válidas. Every question is a valid question. There are no specially intelligent questions to be asked here. That's true. This also applies to the answers. Eso es verdad, eso también aplica para las respuestas. There is no especially intelligent answer here around. No hay preguntas, respuestas especialmente inteligentes acá.
como vale cualquier pregunta, yo digo, de pronto es como que realmente nos quedamos preguntas, porque es lo que es, no hay nadie. Hacela corta para que yo traduzca. Eso, nos quedamos sin, por eso este silencio. We are left without any questions because that's why we were left by listening to you, and that's why it's this silence. Yes, I'm fine with it. Yes, absolutely. There's absolutely no need to seek anything. Sí, sí, yo estoy bien con eso. No hay ninguna necesidad de buscar algo. Totally. Totalmente. Seeking isn't wrong, of course, but there is no need to seek. Buscar no está mal, claro, pero no hay necesidad de buscar. Anita says, so there is no absolute and relative. Anita dice, no hay entonces absoluto ni relativo. Yes, yeah, exactly. Sí, So exacto. sitting in front of a screen is total, and it is sitting in front of a screen. Así que sentarse frente a una pantalla es total y sentarse frente a una pantalla. So those are not separate. There isn't this relative sitting in front of a screen and some big absolute around it. Así que no hay esto de sentarse frente a una pantalla y que hay algún absoluto en algún lugar. Yeah, that's it. All there is what apparently happens. That's all there is. O sea, es lo que aparentemente sucede y eso es todo lo que hay. It's the melting of the relative and the absolute. I could not hear you, the first word. It's the melting of the relative and the absolute. Es el derretimiento de lo relativo y lo absoluto. Can you say it again? That last sentences. ¿Podría decir otra vez? Me perdí de lo que dijiste. Sitting in front of a screen is the relative and the absolute, having melted into no thing. Sentarse frente a una pantalla es las dos cosas, lo relativo y lo absoluto. The relative and the absolute, and then I missed you again what you said. Yeah, they melted into no thing. Y que se derrite o se disuelve en la no cosa. O nada. Okay, there's a question in the chat. I read it in English first. Okay. What role does this message play outside of these talks in the story of Andreas? ¿Qué rol tiene este mensaje fuera de estas charlas en la historia de Andreas? Esta pregunta que alguien hizo en el chat. Well, it depends on what you mean by that. Bueno, depende de lo que vos querés decir con eso. Because those concepts and those ideas and those sentences don't exist in my life, so to speak. Porque esos conceptos, esas ideas y esas oraciones no existen en mi vida, digamos. So in that sense, this message doesn't play any role. Así que en ese sentido, ese mensaje no tiene ningún rol. On the other hand, what this message reports, namely that there is no one. Por otro lado, lo que este mensaje dice es que no hay nadie del otro lado. So in that sense, it's just daily life. It's all there is. Así que en ese sentido es la vida cotidiana, es todo lo que hay. So what this message apparently points to is, as I said, the natural reality. Así que hacia donde este mensaje apunta, como ya dije antes, es a la realidad natural. Eso es todo lo que hay. But I'm not walking around and telling myself those sentences again and again. Pero yo no camino por ahí diciéndome a mí mismo And if estas oraciones una y otra vez.
And if you're right, if those talks wouldn't happen, y vos tenés razón, si esas charlas no sucedieran, these words just wouldn't be spoken in my life. estas palabras simplemente no serían dichas en mi vida. Maybe not even thought. Puede que ni siquiera inclusive un pensamiento. They would just be what apparently happens then. Sería lo que aparentemente sucede entonces. Yeah. Sí. That's the thing with this message. This message isn't known at all. Esta es la cosa con este mensaje. Este mensaje no es conocido para nada. It's not about knowing those concepts or being busy with those concepts. Así que conocer esos conceptos o estar ocupado en esos conceptos. So what's being pointed to here apparently is very direct and apparently quite spot on. Así que de lo que se está hablando aquí es muy directo y aparentemente dan justo en el centro. So there is no one, there's nothing to be found, all there is what apparently happens is the natural reality. Así que no hay nadie aquí, esto es lo que aparentemente está sucediendo. This is what apparently happens. Sorry. This is the natural reality. What this Esta es la natural realidad, lo que está sucediendo. La realidad natural, perdón. 24/7, so to speak. 24/7, por así decir. Timeless in the end. Sin tiempo al final. ¿Puedo? Ahora a mí me surge esto, ¿no? Cuando yo digo lo que estoy viviendo que no me gusta, que es un sueño. Este encuentro es una realidad natural. ¿Cuál es la diferencia? So, what I'm living, espera, repetilo otra vez de otra manera para poder traducirlo más fácil. Diferencia entre este encuentro que llamamos realidad y lo que vivo, que digo, eso no me gusta, no me agrada, que es un sueño. No, pero bueno, pero lo dice él, está bien, sí. Okay, she's saying what's the difference between this meeting, which is what's happening, and whatever I live outside this meeting that I may not like, and that is a dream. Oh no, there exactly is no difference. No, exactamente, no hay diferencia. All of it just is what apparently happens. Todo lo que sucede es lo que aparentemente sucede. That there is a difference from wholeness, or that something is different from what apparently happens, is an illusion. De que haya algo que sea diferente de lo que aparentemente sucede, esa es una ilusión. And when I say it's an illusion, I mean it's not there. Y cuando digo que es una ilusión, es que no está ahí. There is no difference. No hay diferencia. O sea que la cosa es que la realidad es lo que está sucediendo. Y el sueño sería si yo busco realidad, este encuentro. Sueño, si yo busco las haces muy largas y pierdo el hilo de lo que tengo que traducir. realidad, es este encuentro. So the reality is this meeting. El sueño es si quiero algo distinto a esto, o si quiero cambiar esto. Is the dream what happens if I want something different than this, or if I want to change this? Oh no, all of that is what apparently happens. The only dream would be that you exist. No, todo eso es lo que aparentemente sucede. El único sueño sería de que vos existís. And you? Where is?
And the only dream would be that it is you not wanting things. Y el único sueño sería que sos vos que no quiere cosas. Because not wanting things is the same wholeness than wanting or accepting things. Porque querer cosas es lo mismo que querer cosas. ¿Lo dije bien? No querer cosas es lo mismo que querer cosas o es lo mismo, no hay diferencia. However, De todas formas, there just isn't anyone. no hay nadie. Okay, there's something Spanish in the chat. Yeah. En el chat, perdón, entonces, ¿esta pandemia es un sueño? So, is this pandemic a dream? Oh no, the pandemic is what apparently happens. The only No. dream is that it's real and that it happens to someone. No, es lo que aparentemente sucede, la pandemia o la pandemia, es lo que aparentemente sucede. El único sueño es que aparentemente le pasa a alguien. Hay cantidad de muertos. There are many deaths. Well, only apparently, because there's no one alive, of course. Bueno, aparentemente, porque no hay nadie que esté vivo, claro. Because saying that there is no one means that there is no one alive, really. Porque que no haya nadie significa que no hay nadie que esté vivo realmente. So those lives are apparent, bodies that walk around and breathe and things and feels, and that those may die, apparently. Así que parece que hay cuerpos y cosas que se mueven y caminan, pero en realidad el único sueño es que no hay nadie que esté vivo. But as there is no one really living in the body, there is no one really dying. Como no hay nadie que esté viviendo en el cuerpo, tampoco hay nadie que realmente esté muriendo. Doesn't make it better, but there just isn't anyone. No lo hace mejor, pero bueno, no hay nadie. ¿Y nosotros acá ahora? And us here now? Again? And us here now? She means if we exist. I guess. Us? Oh, no, of course, there is no one. No, claro, no hay nadie. No, there's no one in here and there is no one over there. No hay nadie aquí, entonces tampoco hay nadie ahí. Of course. That's Claro. what I'm saying. Eso es lo que estoy diciendo. It's not a theory or a concept or a belief. No es una teoría o un concepto o una creencia. I don't want to convince you. No te quiero convencer. There is no you in you who could be convinced. No hay un yo en vos que pueda ser convencido. There's no one there already. Ya no hay nadie ahí. No es que yo no hay, no hay nadie ahí. ¿Quién está escuchando? ¿Quién está prestando atención? Who is listening? Who is paying attention? Well, I don't know. Yo no sé. There is No entendí, Adriana, perdón. She didn't understand your question. Her answer. Her question is, so who or what is paying attention or listening? There is no answer to this question. No hay una respuesta a esa pregunta. So here there are the comments from in Spanish. Yeah. So to the person that asked about the pandemic, she's continuing with her
comments, and she says, to respect respect to this reality, then I don't have to act for or against yes, the truth. exactly. Yes, yeah, exactly. Sí, exacto. Yeah, that you are and that you are acting is I the have to- illusion. que vos estás actuando, esa es la ilusión. So, lo que la persona comentó es con respecto a esta realidad, ¿no debo entonces accionar en pro de la verdad? Y él dijo exactamente. So you say, can you repeat your answer so I translate it properly? Oh, well, yeah, acting happens, but there is no one doing the acting. Bueno, suceder, actuar de alguna manera sucede, pero no hay nadie haciéndolo. So, yeah. So here you have another in the chat that says, so life is happening through the dream. Entonces hay un en el chat que dice, entonces la vida está sucediendo a través del sueño. Oh no, life is just what apparently happens. Oh no, la vida es lo que aparentemente sucede. There is no real life in that sense. No hay una verdadera vida en ese sentido. And of course, there is no dream either. Y claro, no hay tampoco un sueño. That's just what, So here, that's just what Yeah, well. apparently happens. eso es solo lo que aparentemente sucede. There is another one in the chat that says, should I let the people around me calmar? Dijo que las personas a mi alrededor que calmar o acompañar. No está muy clara, pero entiendo que dice, I believe, because it's not very clear the way the answer is put. So, shall I leave the people around me, stop calming them or accompanying them? No, I don't know how to say this word in English. Acompañar. Well, again, them. there is, well, there is no way of dealing with people because there are no people really. So there's no answer to people. Bueno, no hay forma de lidiar con las personas porque no hay personas realmente, así que no hay respuestas. So we have another one. Yeah. ¿Quién es? Were you going to talk, Anita? Yeah, I have also, yeah, I can wait, but I was going to read a question from the chat. yeah. Okay, the question from the chat is, ¿cuál es la diferencia en el ahora sin el yo con respecto al dolor físico y sufrimiento emocional? What's the difference in the now without a me with respect to the physical pain and emotional suffering? And then continues, and thoughts? Is that all of that continues happening? ¿Y los pensamientos? ¿Todo eso sigue sucediendo? Well, yeah, kind of, yes. Sí, algo así, sí. I mean, it's a bit hard to speak of emotional suffering. Bueno, es un poco difícil o duro hablar de sufrimiento emocional. Because of course there can be all kinds of feelings. Porque claro, puede haber cualquier tipo de sentimientos. But there's no one really suffering from them. Pero no hay realmente alguien que sufre por ellos. So emotions, feelings are not suffering. Así que emociones y sentimientos no son sufrimiento. Even if they are pain or anger or sadness. Aún si hay dolor o enojo o tristeza. They are not suffering. They just are what they are. No son sufrimientos, son lo que son. And of course, all this suffering that the person lives in, those personal stories. Y claro, todo ese sufrimiento de que la persona, en la cual la persona vive, todas esas historias personales. I'm not good enough. I will never become happy. I'll never be enlightened. Yo nunca voy a iluminarme, yo nunca voy a ser feliz, yo no soy suficiente,
Why Yo did- no voy a ser feliz. Why does this happen to me? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? Of course, this completely drops. Bueno, claro, todo esto se cae. So the joys and the suffering that come from seeking, those completely drop. Así que el gozo y el sufrimiento que viene de la búsqueda, todo eso se cae completamente. And of course, all the thoughts and stories that circle around those personal, this personal impression. Así que todos los pensamientos y las historias que circulan alrededor de esta impresión personal, Of course, they drop too. también se caen. But it's not that feelings themselves stop or that thoughts themselves stop. Pero no es que los sentimientos en sí mismos paran o que los pensamientos paran. So, of course, also when there is no one, apparently there is a functioning body. Pero claro, cuando no hay alguien, claramente hay una función en el cuerpo. And of course, this implies thoughts and feelings Y claro, esto implica pensamientos y sentimientos, and pain and y stuff like dolor that. y cosas así. So, yes, apparently this just seems to go on. Y sí, aparentemente esto parece que continúa, But for no one. pero para nadie. Oh my, this is long one. So you read it in English and I'll read it in translate. Yeah, or maybe we do Anita first. Oh yes, Anita. Sorry. Anita? Muchas gracias. Yeah, it's about, so for no one, there is no difference. Es acerca de que para nadie no hay diferencia. Yes, when there is no one, nothing makes a difference for anyone. Claro, cuando no hay nadie, nada hace una diferencia para nadie. Yeah, the person really thinks it makes a difference for me if have happy feelings or if I am sad. Yeah, Así que you know, la yeah, persona this, piensa, la persona piensa que hay una diferencia si tengo pensamientos positivos, happy feelings, if you have happy feelings or what, Or sadness or whatever. o tristeza o lo que sea. this is a story, but you know, I had a course for my work and it was about intuition, and when you don't know how to act, then use a strategy. Yo tuve un curso acerca de la intuición y cómo usar estrategia. So that feels for this person a real difference than this meeting. Y eso se siente para esa persona o las personas una diferencia. Can you repeat it? It feels like a difference. For me, it's a difference, a big difference between. So of course, when it's yeah, I understood. Anita yeah. that her seminar felt quite different to this meeting. Yeah. Sí, que el seminario que tomó Anita, que era acerca de estrategias y de intuición, se siente muy diferente que este encuentro. So yeah, this difference is what apparently happens. Y sí, esta diferencia es lo que aparentemente sucede. But for the person, it would be the only reality. It would be experienced and it would be the only reality. Well, for the person, that's what I said, basically.
Para la persona, That's how all my meetings are, Adriana. You should know it by now. entendí que se le fue el sonido de la voz y pareció todo deformado y dice, es lo que yo digo siempre, dijo él, así es como son todos mis encuentros. No tendrías que saberlo ya hasta ahora. No, Oh, I'm sorry, Anita. I said for the person, this difference would be the only reality. Para la persona, esta diferencia sería la única realidad. There was a real seminar and I was aware of it. And there was this meeting and I was aware of that. Había un seminario y yo estaba consciente de ello, y había este encuentro, este Zoom, y yo estaba consciente de eso. And that was really different for me. Y eso se sintió realmente diferente para mí, para esa persona, ¿no? So for the person, this would be the only reality. Así que para la persona esto sería la única realidad. So, Andrea, but it feels like, so of course, that it's feeding the circle of the person. Así que se siente como si estuviera alimentando el círculo de la persona. So this may be what apparently happens, yeah. Sí, puede ser que lo que sea esté aparentemente sucediendo. Yeah, but when there is a person, the person also wants to be fed. Sí, cuando hay una persona, la persona también quiere ser alimentada. Shall we read the one in English in the chat? Yep. Yep. You read the English part? So how can you define what apparently happens? Así como podemos definir lo que aparentemente suceda. I mean, from where is that statement coming? Quiero decir, ¿de dónde viene esa frase? Because everything you say seems to be a definition. Porque todo lo que decís parece ser una definición. Coming from apparently nowhere, yet it's a definition. Que viene aparentemente de ningún lugar, pero aún así es una definición. You are totally right. What apparently happens can't be defined at all. Sí, tenés completamente razón. Lo que aparentemente sucede no puede ser definido de ninguna manera. There are just those words spoken apparently, but they don't mean anything. Están simplemente esas palabras habladas aparentemente, pero no significan nada. So in that sense, I'm not even stating this. Así que en ese sentido ni siquiera yo estoy diciendo eso. These are not statements or claims about how it really is. Estas no son frases o clamos acerca de cómo son las cosas. Apparently, these words are just what apparently happens. Estas palabras son lo que aparentemente sucede. And they don't say anything. Y no dicen nada. They don't contain any truth or value. No contienen ninguna verdad o ningún valor. Or intention or purpose. O intención o propósito. They just are what apparently happens for no reason at all. Eso son ellas son lo que aparentemente sucede por ninguna razón, para nada. And though they may sound as if they define anything, y aunque ellas suenan como si definieran algo, they don't. No lo hacen. They never manage to define anything. Nunca logran definir nada. Yes. Sí. It's absolutely, I have to admit, it's absolutely useless to even listen to me.
Can you Wait. translate this, please? No, because I was mute. Can you repeat it, please? Okay. I just said that it's absolutely useless to even listen to me. Es absolutamente inservible ni siquiera oírme. Just Escucharme, to be clear about that. para aclarar acerca de eso. But of course, it's equally useless to listen to anyone else, by the way. Pero claro, es igualmente inservible escuchar a cualquiera en ese sentido. Even oneself. Aún a sí mismo. Okay, there's another question in the chat. According to this talk, I see contaminated people and there's nothing to do. I'm sorry, I am very stubborn. Jaja. Según esta charla, veo gente contaminada. Y Well, no hay nada. yes, I don't know what you mean with contaminated, Bueno, no sé lo que quieres decir con contaminada. but maybe you mean that there are people thinking they are someone. Pero puede ser que vos querés decir que hay gente pensando que son alguien. So yes, apparently most people assume themselves to be someone. Así que sí, aparentemente la mayoría de las personas asumen ser alguien. But that's just holiness. Pero eso es la totalidad. And there is no one who can do or needs to do something about that. Pero no hay nadie que pueda hacer o necesite hacer algo acerca de eso. If that's what you meant. Si es eso lo que vos quisiste decir. No, here she's saying vaccinated. Vaccinated. You think vaccinated is contaminated. Yeah, sorry. Quiere decir que vacunados es contaminado. Yo entiendo. Yes, absolutely. I mean, the good thing is that there is no one contaminated and there's also no one vaccinated, of course. Pero sí, absolutamente. Lo bueno es que no hay nadie contaminado y no hay nadie vacunado. Claro. So that's just what apparently happens. Eso es lo que aparentemente sucede. Anita says, so there is nothing and nothing. Nothing and nothing. Yes, what apparently happens is not real. Anita dice, sí, lo que aparentemente sucede, él dice, lo que aparentemente sucede no es real. Y Anita decía, entonces no hay nada notando a nada. Then there's another one. Hello, Andrea, I don't get it. When you say there is no one, then who I am? Yes, there is no answer to this question because it's exactly that which asked this question, which isn't real. Sí, exactamente, no hay respuesta para esta pregunta porque es exactamente quien hace la pregunta que no es real. Who am I is the dream. ¿Quién soy yo? Es el sueño. I am, who am I is the dream. Yo soy quien yo soy es el sueño. So this question, who am I, will never be answered. Así que esta pregunta, ¿quién soy yo? No va a ser nunca respondida. Not in an intellectual way. No va a ser respondida de una forma intelectual. But not even in an experiential way. Pero tampoco en una forma experiencial. So you can't only know who you are, you can't even be who you are. Entonces no solamente no podés saber quién sos vos, sino que tampoco podés ser quién sos vos. So it's exactly this question which will never be answered. Así que es exactamente esta pregunta que nunca va a ser respondida. Not because there is someone, but there is no answer. No porque no haya alguien, no porque haya alguien, no because there is no one, you say, right?
Yeah, there is no answer because there is no one in the first place. Claro, no hay respuesta porque no hay nadie en primer lugar. It's exactly this I which isn't real. Es exactamente este yo que no es real. And I can't explain that. Yo no lo puedo explicar eso. There is no reason for why there is no I. No hay razón por el por qué no haya un yo. There's just no I in the first place. No hay yo en primer lugar. And as I said, I can't explain that. Y como dije, yo no puedo explicar eso. It's not logical. No es lógico. And one could say when this illusion drops, it's an utter surprise. Y uno podría decir que cuando esta ilusión se cae es una absoluta sorpresa. Because it doesn't make sense at all. Porque no hace ningún sentido. That there is no I is not the result of a complicated inquiry. Que no haya un yo no es el resultado de una autoindagación complicada. That there is no I is not the result of a deep and long path. Que no haya un yo no es el resultado de un largo y profundo camino. It's an utter surprise that there is no I in the beginning. Es una absoluta sorpresa de que no haya un yo desde el principio. ¿Puedo preguntar? Can I ask? Sí. Yes. ¿Es como que somos observadores lo que nosotros creemos que estamos viviendo? Is it that we are like observers that what we're living? No, we are not even observers. No, ni siquiera somos observadores. The observer is the same illusion. El observador es la misma ilusión. That's another question in the chat. Sí, yes, it says, anyway, I have missed the talk because it was already started, but she's asking what it does not exist. ¿Qué es lo que no existe? The language I'm speaking, I got lost. Did they say it? Because she mixed English and Spanish. Yeah, Okay. you are. Okay, so she's asking what does not exist. ¿Qué es lo que no existe? Well, nothing exists really. Nothing exists. Or there is what apparently happens, but that's real and unreal simultaneously. Bueno, nada existe, todo es lo que aparentemente sucede, todo es real e irreal al mismo tiempo. So, And then she says, is there not evolution then? yes, exactly. There is no evolution. Yeah. Exactamente, no hay evolución, sí. Yeah, it's quite simple because there is no real happening in the first place. So nothing can evolve. Es bastante simple porque nada está realmente pasando, así que nada puede evolucionar. So it's in English. Yes. Question? I read it. Andreas, do you have an idea of why a person in the dream likes almost compulsively to hear about this message? I love it. It makes things somehow simple. Dice, la pregunta dice, Andreas, ¿tenés alguna idea de por qué una persona, este aparente sueño, casi compulsivamente le gusta escuchar este mensaje? Me encanta. Lo hace de alguna manera más simple. Oh, I'm really sorry for this boring answer. Bueno, lo siento mucho por esta respuesta aburrida.
But it just is what apparently happens. Pero es solamente lo que aparentemente sucede. But of course, what this message points to apparently is freedom. Pero claro, lo que aparentemente este mensaje hacia donde apunta es la libertad. And not only some experience of freedom for someone, Y no solamente alguna experiencia de libertad para alguien, and I don't want to make it sound more special than it is, y no quiero que suene más especial de lo que es, but of course what this message points to is unconditional freedom. pero claro, hacia donde apunta este mensaje es libertad incondicional. Which of course is for no one, Que claro, es para nadie, but on the other hand, it is what it is, unconditional freedom. pero que por otro lado es lo que es, libertad incondicional. So yes, what to say? Así que sí. ¿Libertad de qué o de quién sería entonces? Freedom from what or from whom then? Well, that's the thing. Even to call it freedom is a bit a story. Y bueno, esa es la cosa, aún llamarlo libertad es un poco una historia. But of course, as a story, one could say freedom from the I. Pero claro, dentro de la historia sería libertad del yo. And the illusion that I am separate from wholeness, Y la ilusión de que estoy separado de la totalidad. and that I have to find wholeness again. Y que tengo que encontrar esa totalidad otra vez. Because the sense to be someone, this impression to be I am, Porque ese sentido de ser alguien, esa impresión de ser yo soy, is just connected to this impression of I'm separate from wholeness. está conectada con esa impresión de estoy conectado con la totalidad. And this deep question of how can I come back to wholeness? Y ese tema de la pregunta, ¿cómo puedo volver a la totalidad? How shall I deal with life? How shall I deal with feelings? Who am I? What will give me peace? All that stuff. ¿Cómo debo lidiar con los sentimientos? ¿Cómo debo lidiar con la vida? ¿Qué cosas tendría que hacer? Y cosas por el estilo. And what this message points to apparently Y a lo que este mensaje apunta aparentemente, is that this whole thing isn't real. es que todo esto no es real. For no reason at all. Por ninguna razón. Not because I want to save someone, No porque yo quiera salvar a alguien. or not because I want to give the perfect answer to the I. O porque yo quiera darle la perfecta respuesta para el yo. No, there's just this innocent pointing and this innocent report No, está este apuntar inocente, este reportar inocente, just saying, hello, there is no one. diciendo solamente, hola, acá no hay nadie. Yeah, but I need to know who I am. Sí, pero quiero saber, que necesito saber quién soy yo. Yeah, but there is no one. Sí, pero no hay nadie. Perfect translation. Traducción perfecta. That's what this message points to. There is no salvation, Eso es lo que este mensaje apunta. No hay salvación and salvation isn't needed. y la salvación no es necesaria. This whole impression, but I still need to find something. Pero toda esta impresión, pero yo todavía necesito encontrar algo. And the apparent drama that seems to come out of that Y el drama aparente que parece salir de eso is just nothing.
No es nada, It doesn't exist. no existe. It doesn't have any substance at all. No tiene ninguna sustancia, para nada. There is nothing to be found. No hay nada que encontrar. There is nothing to be achieved or realized at all. No hay nada que lograr o realizar, para nada. Apparently, it's all chasing dreams. Aparentemente es solo ir tras los sueños, cazar sueños. For a dream person. Para una persona sueño, That's what it means. There is no one in the first place. eso es lo que significa. No hay nadie, en primer lugar no hay nadie. No one has lost something. Nadie ha perdido algo. Wholeness was never wholeness was never lost. La completud o la totalidad nunca fue perdida. That's what this message points to. Es a esto que apunta este mensaje, Apparently. aparentemente. So there are, no, I thought there were more messages. So there is a comment that says, no one is speaking to me. Hay un comentario que dice, nadie me está hablando. No one is speaking to no one. No one, to no one. Nadie está hablándole a nadie. Yes. Yeah, of course. No one is Sí. speaking and nothing is being said. Nadie está hablando y nada está siendo dicho. Okay, one more question. Bueno, una pregunta más. Living in the world knowing that I am not from the world. Yeah, that sounds a bit, who knows how it was meant? Sí, bueno, eso suena un poco, quién sabe cómo fue dicho, qué quisieron decir. To me, it sounds a bit spiritual. Para mí suena un poco espiritual. Because of course, there isn't anyone really knowing anything. Porque claro, no hay nadie realmente sabiendo algo. But of course, living in the world is what apparently happens. Pero claro, vivir en el mundo es lo que aparentemente sucede. This message doesn't need to dismiss the world. Este mensaje no necesita descartar el mundo, Like many spiritual teachings do. como muchos maestros espirituales hacen. They somehow make the world down and in order to escape from it. De alguna manera ellos ponen el mundo abajo para escapar de él. There's a lot of spirituality which says, well, I'm spiritual and the world is wrong and bad. Hay mucha espiritualidad que dice, bueno, yo soy espiritual y el mundo está mal y equivocado. So in that sense, this message doesn't do that. Así que en ese sentido este mensaje no hace eso, It doesn't need to, no lo necesita, because it doesn't recognize there to be a real world in the first place. porque no reconoce que haya un mundo real en primer lugar. On the other hand, the surprise is that the apparent appearance of a world Por otro lado, la verdadera sorpresa es que la aparente apariencia de este mundo, del mundo, is la utterly, aparente aparición del mundo, yes, is utterly whole and complete and all there is. es absolutamente entera y completa y es todo lo que es. So yes, sitting in front of a screen and talking and thinking and feeling is what apparently happens. Así que sentarse frente a una pantalla y hablar y sentir es lo que aparentemente sucede. And that's the natural reality. Y esa es la realidad natural. And this is nothing
in which something has to be found, Y esa no es nada en donde algo tiene que ser encontrado, but it's also not something that has to be pushed away. pero tampoco es algo que necesita ser sacado o empujado fuera. She says, okay, I refer to detachment, no identification. The one that says living in the world without, she meant... Yeah, but there's also just no one who can do that. Sí, pero, perdón, la persona que escribió la pregunta decía que se refería al desapego. Y él está, you were answering, again. No identification is not a personal experience. No identificarse no es una experiencia personal. Identification just is a dream. Identificación es un sueño. Because Identificación because there is no one. porque no hay nadie. All right, I think that's it. Bueno, creo que ya estamos. So there is no message. Así que no hay mensaje. There is absolutely no suggestion from my side. No hay ninguna sugerencia de mi lado, absolutamente. There is no right or wrong way to be, No hay ninguna manera correcta o incorrecta de ser, because there is no one being in the first place. porque no hay nadie siendo en primer lugar. But what apparently happens, Pero lo que aparentemente sucede, what seems to be happening, lo que parece estar sucediendo, which is utterly unknowable, que es absolutamente inconocible, is all there is, es todo lo que hay, todo lo que es. and it's naturally whole and complete for no one. Está naturalmente entero y completo para nadie. It's exactly this. Es exactamente esto. Thank you very much for joining. Muchas gracias por haber estado en el encuentro. I wish you a lovely time, Les deseo un buen tiempo. and I think we'll try to have one Spanish event per month, just to let you know. Y creo que vamos a tratar de tener un evento en español una vez por mes. Thank you very much. Muchas gracias. Yo quiero Thank agregar you. que Gracias, Adriana. Gracias. Thank Thank you. you. Nada, Thank de you, nada. Adriana. De nada, you're welcome. I want to add quisiera agregar que Andreas tiene, creo que son 3 libros traducidos al castellano en su sitio, en su sitio web, que está bueno porque uno lo lee con el tiempo para que le entre o no, aparentemente. Así que para que lo sepan. Gracias. Gracias a todos.